Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, bienvenidos. Hola Erika, saludos. Hola a todos, bienvenidos. Un placer estar de vuelta con ustedes acá en Mamás 411 Podcast. Nos habíamos tomado un descansito, pero aquí ya estamos con, ¿te imaginas ya la tercera temporada, Erika? No lo puedo creer. Así es. Y estamos felices de que nos acompañen estos próximos meses, cuando tendremos un episodio nuevo cada semana con entrevistas y temas relevantes a la crianza multilingüe y multicultural. Para quienes nos escuchan por primera vez, Mamás 411 Podcast fue creado con la idea de tener un espacio semanal en español, donde además de compartir la trayectoria multilingüe y multicultural de quienes les hablan y las de otra gente de este mundo que compartimos, también ofrecemos información, recursos y herramientas para padres criando hijos de todas las edades, con 2 o más idiomas y 2 o más culturas, no solo en los Estados Unidos, que es donde nos escuchan muchísimo, sino también en cualquier parte del mundo donde nos están escuchando. Y vale la pena recordarles que el nombre de este podcast es basado en el número 411, establecido en los años 30, ¿te imaginas eso? Sí. Y el cual ha sido utilizado por décadas como el código a marcar si buscamos información o directorio local o para llamar a larga distancia. Así es que se nos ocurrió que ese sería un buen nombre para nuestro pequeño mundo multicultural y multilingüe. Me parece que es una forma de acercarnos, ¿no? Y de mostrarles que la idea es conectar, además de compartir información que tenemos, recursos y sobre todo muchos consejos, porque entre todas, la gente que entrevistamos y nuestras propias experiencias, logramos armar una buena base de recursos bastante variada para que cada uno se sienta identificado y pueda decir, esto me representa, esto quizás no tanto, porque tenemos historias de diferentes familias con diferentes propuestas. Sí, quizás lo que me sirvió a mí puede servirte a ti, a tu familia, y quizás no, y este es como un intercambio, sobre todo cuando tenemos a entrevistas, a invitados que hemos entrevistado, y también me encanta que tengamos este ratito para que tú y yo hablemos de nuestra experiencia. Acá, empezando nuestra temporada, da la casualidad que desde el 15 de septiembre al 15 de octubre acá en Estados Unidos se celebra todos los años el mes de la hispanidad. Y aunque realmente debemos celebrar nuestra herencia hispana todos los días, es una buena época para resaltar y celebrar con nuestros niños los logros y esas contribuciones de nuestra comunidad latina hispana para con el mundo y con la historia del mundo. Es una celebración que incluye nuestras raíces españolas, mexicanas, centroamericanas, suramericanas y los países de habla hispana en el Caribe. Yo me estaba buscando en la computadora, tú sabes que el internet te lo dice todo en estos días, cuando había empezado esta celebración, y nació en el 1968, que fue autorizada por el Congreso de los Estados Unidos. Y entonces el comienzo del mes es el 15 de septiembre, que tiene significado histórico, porque también da la casualidad que es el aniversario de la independencia de 5 países latinoamericanos, Erika. Wow. No, que yo no sabía esta parte. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua celebran el día de su independencia el 15 de septiembre. Y el 16 de septiembre, que es el día después, es la independencia de México, y el 18 es la independencia de Chile.
Así es que todos esos países, me parece que lo que escogieron fue a propósito, que escogieran ese mes por todas estas celebraciones en todos los diferentes países hispanos. Sí, me parece que esto un poco es lo que nos une, ¿no? La tradición, el legado, que me parece que es esto lo que quiere la fiesta celebrar, ¿no es cierto? Y lo que siempre decimos, la comunidad hispana es tan global al mismo tiempo porque estamos representados de maneras muy diferentes. Los mexicanos, los brasileros, los venezolanos, los argentinos, los puertorriqueños, tenemos nuestra propia individualidad y al mismo tiempo somos parte de, nos sentimos parte de algo que compartimos, que va mucho más allá de nuestra nacionalidad. Erika, a ver, cuando viviste en París, ¿había celebración de la hispanidad o en Canadá? ¿Eso existía? Yo la verdad es que no lo recuerdo. No tengo ningún recuerdo de que se celebre de esta forma así con eh, establecido a nivel nacional. No tengo recuerdo de esto. Sí, por ejemplo, algunas comunidades hacían algún tipo de celebración, por ahí una comunidad mexicana que hiciera la celebración del Día de Muertos, que es algo como, es muy típico, creo, y que es una de las cosas que más se reconocen mundialmente entre las celebraciones mexicanas, pero no a este nivel de reconocimiento a nivel de un país que me parece que entiendo que la historia detrás de reconocer a, a esta celebración tiene que ver con alguna manera acercarse a la integración y a reconocer que, digamos, que la población de Estados Unidos tiene una formación, está formada por una diversidad de culturas y creo que es lo que la hace tan rica, aunque hoy esto es algo que podría aplicarse a muchísimos países, ¿no es cierto? Lo sabremos bien quienes nos mudamos a muchos lugares, sabemos que podemos no ser la mayoría, pero que tenemos una representación fuerte en muchísimos países en los que vivimos. Y así es, y así es. Fíjate, en Puerto Rico tampoco se celebraba, o sea, yo no recuerdo que hubiera así el mes de la hispanidad, pero fue algo que mi esposo y yo, pues obviamente, y antes de tener niños y después que adoptamos, lo adoptamos como una celebración que eh, nos daba la oportunidad de compartir con ellos, sobre todo de personajes, personas destacadas dentro de la cultura puertorriqueña, compartíamos eso con ellos, no tan solo en ese mes, pero durante el año, pero como que durante ese mes era como que más lo pensábamos más y queríamos ser más creativos y buscábamos las autobiografías de fulano y sutano y tú sabes, las compartíamos más y hablábamos. Uno favorito es el pelotero Roberto Clemente, que sí, la poetisa, ay Dios mío, Julia Burgos, había varios personalidades que compartíamos con ellos durante esa época. En Nueva York tienes muchas oportunidades tú para exponer a tus hijos a la cultura latina, igual que acá en California. Cuéntanos, ¿qué actividades compartes o has compartido y todavía compartes con tus hijos? ¿Cómo has inculcado la herencia argentina en casa? Yo sé que hemos hablado de eso en el pasado, pero pienso que vale la pena volver porque siempre adquirimos personas que se han inscrito por primera vez, quizás al podcast. Entonces vale la pena hablar un poquito sobre nuestra experiencia y cómo inculcamos cultura en nuestras casas. Yo creo que creo que es la parte como más divertida, ¿no? De cuando pensamos cómo transmitir el legado. Muchas veces pensamos mucho en el idioma,
y que si hablan español y que si nos contestan en español y que por supuesto ya lo hemos dicho aquí millones de veces es importante y para nosotras dos ha sido fundamental en nuestras casas, pero creo que la cultura, que es algo que también hemos dicho, se expresa de muchas maneras, desde juegos, canciones, colores, aromas, ¿no es cierto? Hay mucho para contar. Nosotros en casa de diferentes formas, siempre lo hicimos, desde que mis hijos nacieron, que nacieron en París, una ciudad muy cosmopolita. Recuerdo que al principio en el jardín de infantes, lo que era el kinder, hubo una semana multicultural y bueno, yo fui la primera en ofrecerme a traer cosas de la Argentina a la sala y compartir comidas con los compañeritos en la sala, con los chiquitos y hacer algunos juegos y traer algunas costumbres, como para que también la cultura sea algo que podamos compartir de la casa para afuera y estar orgullosos de eso, ¿no? Desde muy chiquitos. Y después siempre fue así, mucho más fácil es con temas como por ejemplo el fútbol, para que los chicos se sientan representados con camisetas, pero siempre con canciones y mucho con historia y con política, ¿por qué no? Y con esto no me refiero a una cosa de militancia, sino para poder ir entendiendo, sobre todo ya ahora adolescentes y cuando son más grandes, poder ir entendiendo diferentes fenómenos y la historia de nuestros países. A mí me pasa que desde que son chicos y desde que vivo fuera, cada vez que hubieron elecciones en Argentina, siempre he ido a votar al consulado argentino de la ciudad donde vivía y siempre he llevado a los chicos conmigo. Esto, por ejemplo, para mí es un acto cívico y tiene que ver con cómo son las leyes en Argentina y significa que todavía puedo votar estando afuera. Y siempre me pareció que también era una forma más de mostrarles mi compromiso con mi país de origen. También, por supuesto, una pequeña clase de una vivencia de educación cívica, lo que significa votar, ¿no es cierto?, comprometerse, seguir conectados. Esto para darles un ejemplo. Y después pasa que en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, hay algunos lugares que fueron, de alguna forma, están marcados con, no sé, próceres argentinos, hay un par de estatuas o lugares donde vivieron algunos grandes artistas, escritores argentinos en su paso por New York, entonces hemos hecho un poco esos recorridos. Creo que en muchas ciudades tenemos posibilidades infinitas de recrear nuestra cultura en casa, ¿no? Y ir dándole lugar, por supuesto depende de las edades, ¿no? Pero me parece que es importante que en el momento que nosotros le damos lugar a esto, los chicos se interesan, les llama la atención, se interesan, los invitamos a un tema diferente que probablemente solos no irían a buscar, pero que invitados a algo interesante es siempre importante y es parte del legado que queremos dejar, ¿no? Así es, en casa pues yo tenía los dos, el tema de la cultura griega y la cultura puertorriqueña, que no queríamos dejarla, y por medio de la comida, que si y los centros culturales, acá en la comunidad griega, en las diferentes áreas del sur de California, tienen una celebración, un festival griego que se hace dependiendo del área donde vives, lo hacen que si en el verano o que si lo hacen en el otoño. Bueno, y para allá íbamos con los chicos, centros culturales, con exhibiciones de artistas hispanos o latinos. Acá la cultura mexicana, por supuesto, es muy prominente, pero también hay de América Central y América Latina, y entonces exponerlos a la música, a las diferentes clases de música, depende del país donde estamos. Mis hijos, desde bien pequeños, nosotros habíamos hecho un grupo de amigos que era de diferentes partes de diferentes países latinos, hispanos, así que desde muy chicos estuvieron expuestos a la comida argentina, a la comida peruana, a la comida mexicana, porque siempre nos juntábamos el grupo y ellos